En el vídeo de hoy nos vamos a trasladar hasta Grecia y vamos a comentar un poco acerca de el monte Athos, también conocido, se le da el nombre de el peregrinar de los hombres. El monte Athos, conocido también como el primer hogar de Zeus, el jardín de la Virgen María, que según cuenta la leyenda llegó hasta allí con Juan el apóstol, refugio también de ermitaños donde solo hombres tienen permiso a visitar el lugar, que viven aislados hace siglos en esta península de fragorosas vertientes sobre el mar. Según cuenta una vieja leyenda, cerca del año 49 de nuestra era, la Virgen María, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, emprendió un viaje a Chipre acompañada del apóstol Juan. Durante la travesía hubo una tormenta y la nave perdió el rumbo hasta que un viento benévolo la llevó a puerto en la península del monte Athos. Extasiada por la belleza del paisaje, María pidió a Dios que la dejara hacer de aquel monte sagrado su morada. La nave echó ancla delante del actual monasterio de Iberón, donde había un antiguo templo consagrado a Apolo. En cuanto la visitante pisó tierra, la estatua de Apolo cobró vida y llamó a los ermitaños de los bosques para que vinieran a adorar a la Virgen. Luego la imagen se derrumbó en 1000 pedazos. Este legendario viaje de la Virgen dio inicio a la tradición cristiana del monte Athos, conocido por este motivo como Jardín de María. Sin embargo, el monte había sido un lugar venerado desde los tiempos de los antiguos griegos, que lo llamaban Agión Oros o el Monte Santo. El escritor Homero lo menciona en la Ilíada como el primer hogar de Zeus, y Heródoto sitúa en él un templo de Apolo. Los ascetas y anacoretas que se refugiaban en sus escarpados parajes para alejarse del mundo forman parte de su historia. Los primeros ermitas cristianos llegan alrededor del siglo VII y sabemos que en el año 842, durante un concilio de la Iglesia Ortodoxa, pues se menciona ya a estos monjes del monte Athos que se encuentran organizados por entonces en pequeñas comunidades que vivían a la manera de supuestamente en imitación a los primeros cristianos. Los monasterios ortodoxos que hoy ocupan el monte empezaron a construirse en el siglo X tras la llegada de un monje llamado Atanasios, que se cuenta que procedía de Trebisonda. De familia noble y rica, Atanasio se había escondido en Agión Oros para perder su identidad, pero fue descubierto por Nikiporos Pocas, un amigo de infancia que luego se convertiría en el emperador de Bizancio. Nikiporos le dio dinero para construir el gran monasterio de Megistri-Labra, o Labra Grande, como también se conoce, que abrió sus puertas en el año 963. Las puertas de este monasterio pues realmente continúan abiertas hasta este día. Las pequeñas comunidades que habitaban el monte protestaron ante el emperador, acusando a Atanasios de llevar al mundo exterior a su santuario. El emperador desestimó las protestas y en el año 971 de nuestra era firmó un edicto que concedía derechos perpetuos sobre el monte a los monjes de Atanasios. También establecía su organización administrativa y los cánones de la vida monacal. El edicto imperial, conocido como el Tragos, dio impulso a la construcción de nuevos monasterios, que en el siglo XI llegaron a ser más de un centenar. Sin embargo, su número se redujo drásticamente más tarde debido a las incursiones de los piratas catalanes y en el siglo XIII, debido a la ocupación del monte por los cruzados latinos, o sea, de la Iglesia latina, que torturaron a muchos monjes para que adjurasen de la fe ortodoxa. El emperador bizantino Andrónico II, defensor de la fe ortodoxa, alivió la presión sobre los monasterios, que a inicios del siglo XIV eran solo 25. Durante este período, los monjes empezaron a practicar la esicástica o esicastia,
un camino de meditación destinado a llevar al iniciado a la contemplación directa de Dios. Los ataques contra esta práctica dieron lugar a un debate público en el que el monje Gregorio de Palamas refutó públicamente a su principal detractor, Varlam de Calabria. En cuanto a este debate llamado el debate de los esicastas, se nos menciona de que la introducción de la práctica espiritual de la esicastia en los monasterios de Athos dio origen a grandes discusiones en el seno de la Iglesia bizantina. En el siglo XIV, el teólogo Varlam de Calabria sostenía que ninguna forma de meditación servía para conocer a Dios, pues su esencia era inconocible, y los monjes debían dedicarse a estudiar a los filósofos padres de la Iglesia. Gregorio de Palamas argumentó en su contra que Dios podía conocer a través de a Dios se podía conocer a través de su energía y que el devoto podía acceder a ella mediante la meditación esicástica, que consistía en repetir al compás de la respiración el Kyrie eleison, o sea, la frase Señor Jesús, ten piedad de mí, un pecador. Según se cuenta, es una frase que constantemente está en los labios de estos monjes y nos cuentan que la disciplina, la oración constante, podían permitirle a estos monjes contemplar incluso la energía increada de Dios que se había manifestado a los apóstoles Juan, Pedro y Santiago durante la transfiguración de Jesús. Para documentar su tesis, Gregorio recabó escritos de los padres de la Iglesia y los santos de Capadocia. Varlam fue derrotado y posteriormente se hizo católico romano. O sea, estamos haciendo una distinción entre la Iglesia latina de Occidente y la Iglesia ortodoxa, también conocida como Iglesia bizantina, que realmente hay una separación entre estos mundos cristianos, totalmente diferentes, con similitudes, pero por supuesto diferencias marcadas que por supuesto señalan esta división en el cristianismo. Durante el siglo XV, el monte Athos vivió una época de paz bajo la protección de los emperadores de Bizancio, varios de los cuales consagraron sus últimos años a la contemplación de los monasterios. Este período llegó a su fin en el año 1453 con la caída de Constantinopla, lo que hoy día es Estambul, capital de Turquía, que dio inicio a más de 4 siglos de dominio otomano. Los monasterios preservaron sus derechos gracias a los sultanes Murad II y Mohamed II, que reconocieron a Agion Ouros como un refugio de peregrinos donde se ensalza noche y día el nombre de Dios. Sin embargo, la decadencia se extendió hasta el siglo XIX, cuando los monasterios volvieron a florecer bajo el patrocinio de los zares rusos y otros monarcas ortodoxos. Una gran cantidad de monjes acudieron entonces al monte, procedentes de Serbia, Bulgaria, Rumania y sobre todo de Rusia. Algo que mencionar acerca de este monte Athos y los diferentes monasterios es que dentro de la fe ortodoxa la contemplación de los íconos religiosos reviste tanta importancia como la lectura de los evangelios. Las iglesias y las capillas del monte Athos albergan colecciones de estas imágenes sagradas, cuyo modelo original sería el rostro divino de Cristo plasmado en el sudario de Turín. Los más antiguos proceden de la escuela bizantina, cuyo austero esplendor marcó el pináculo de este arte milenario. Las colecciones comprenden más de 18.000 íconos, la mayoría de ellos dorados con oro puro y, según los monjes, investidos de poderes milagrosos. Bajo las lámparas que los iluminan en las iglesias, sus hieráticas miradas contemplan un milenio de piadosas oraciones. Entre los íconos más destacables se encuentran el ícono milagroso de la Virgen Gorgiopekos, dispuesta a escuchar, significa esto en griego, en una de las 10 capillas del monasterio de Docherau, y el ícono de la Teotokos, llamada Virgen Mirolitisa, que significa mirra que fluye, en el monasterio de San Pablo.
Mencionando otros detalles interesantes del monte Athos, en la actualidad se albergan 20 grandes monasterios, incluidos uno ruso, uno búlgaro y uno rumano, que se rigen por edictos imperiales de los siglos X y XI. Cada uno está gobernado por un abad o ingoumenos, elegido por sus compañeros de hábito de forma vitalicia. Los abades se reúnen 2 veces por año en la Santa Asamblea, que legisla sobre la vida monacal. La administración está a cargo de la Santa Comunidad, en el que cada monasterio tiene un representante y las decisiones ejecutivas las toma la Santa Epistasia, un comité de 4 miembros elegidos cada 5 años. De los monasterios dependen también un gran número de casas comunales, granjas colectivas, casas individuales y pequeñas ermitas situadas en cuevas y acantilados, donde los monjes más devotos consagran sus días a la contemplación esicástica. El Tragos, como ya mencionábamos, este escrito que realmente guía la vida de los monjes, que fue compuesto en el año 907 de nuestra era, se conserva en Magistra Labra y rige también hasta hoy la vida cotidiana de los monjes. La jornada está repartida en 3 partes iguales, dedicadas a orar, trabajar y descansar. A las 4 de la mañana, el toque del cimantrón llama al canto de maitines y al amanecer el abad celebra la liturgia, que se prolonga hasta las 10:30. La principal comida del día tiene lugar entonces y cada uno parte luego a las tareas que le han sido encomendadas. Por la tarde se rezan las nonas o las vísperas, a las 3 o las 5 dependiendo de la estación. Después de vísperas, una cena ligera señala el comienzo del reposo hasta las 11, cuando el cimantrón convoca para una hora de oración individual. Cada uno pasa entonces las cuentas de su rosario, repitiendo el Kyrie eleison, que como ya mencionamos, es esta oración que dice: Señor Jesús, ten piedad de mí, un pecador, constantemente en los labios de los monjes. Los visitantes de los monasterios de Athos pueden tomar parte en la mayoría de estas oraciones y actividades, aunque ingresar a la península no es sencillo. La experiencia, según los que han estado allí, pues realmente no tiene comparación, porque se cuenta también que al abrigo del monte los monasterios se elevan como castillos de fantasía en medio de una exuberante vegetación que no ha conocido en 10 siglos la mano del hombre. Bajo sus cúpulas bizantinas, el tiempo se detiene sobre estas capillas recubiertas de íconos y mosaicos. El silencio y el recogimiento de hace 10 siglos que buscó el monje Atanasio sigue estando allí hoy para el peregrino que anhele realmente y que persiga o que practique la fe ortodoxa. En cuanto a aquellos que desean viajar al monte Athos, los protocolos realmente restringen las visitas de personas ajenas a la fe ortodoxa a 10 hombres por día. Los candidatos deben de llamar con varios días de antelación a las oficinas de Agion Ouros en Tesalónica y luego dirigirse a Lerissos, Uranópolis o Nearoda para transportarse por mar a la península, donde están prohibidos los coches. En el punto de entrada deben presentar su pasaporte, una carta de su embajada o consulado y un permiso del Ministerio de Exteriores griego, obtenido en Atenas o en Tesalónica. Una vez admitidos en el monte, son recibidos como huéspedes durante 4 días en el monasterio de su elección. De acuerdo con un edicto del año 1060, las mujeres no pueden entrar al área de la península. Así que realmente muy interesante estos artículos y realmente la vida que llevan estos monjes desde hace siglos, donde se rigen completamente por códigos de cientos de años de antigüedad y realmente una vida de ermitaños, de ascetas y de meditaciones totalmente diferentes al mundo cristiano occidental e incluso dentro de la fe ortodoxa es lo que se considera como
el máximo nivel que el ortodoxo puede llegar a alcanzar, y es realmente la vida monacal, la vida ascética de los monjes, y en este caso el atractivo Monte Athos, otra vez un lugar de habitación de estos monjes que supuestamente preservan pues tradiciones de la iglesia primitiva. Y lo interesante de esto es que uno de estos monasterios, el monasterio de Xenofontos, que se encuentra al sudeste del monte Athos, se nos dice que fue construido por el monje Xenofón en torno al año 1010 de nuestra era, destruido tras la caída de Constantinopla y reconstruido más tarde. Viven en él 60 monjes y posee alrededor de 300 manuscritos y 4000 libros en su biblioteca. Lo interesante de esto es que para los historiadores realmente estos sitios son caudal de conocimientos, porque estos monasterios contienen estos documentos, manuscritos antiguos que son en mayoría de los casos desconocidos para Occidente y para el mundo de los académicos, porque estos monjes guardan celosamente estos textos antiguos. En su mayoría se creen incluso que son místicos, gnósticos, que en el pasado fueron perseguidos por la iglesia y que quizás hayan encontrado resguardo en estos monasterios, donde otra vez la vida de los monjes, esta seclusión, es otra vez de tal secretismo que es probable que otra vez ni siquiera la iglesia tiene acceso o conoce el contenido de estos textos, y mucho menos los académicos o historiadores. Por tanto, los gnósticos que en un momento fueron perseguidos, es probable de que sus textos hayan sido preservados en estos monasterios. Hasta aquí este vídeo donde hemos comentado acerca del monte Athos y sobre sus habitantes, estos monjes devotos que practican la meditación, donde la entrada a las mujeres es prohibida y que otra vez mantienen tradiciones de hace cientos de años hasta este mismo día. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.